He sido dueño y he vivido en la misma casa durante 8 años. Es una casa de tamaño familiar normal, lo cual era relevante cuando tenía compañeros de piso, pero cuando se mudaron y me quedé viviendo solo, no tenía nada que hacer con el espacio extra. Técnicamente, era una casa de 4 dormitorios, pero yo solo usaba 2 de ellos. Uno es mi dormitorio principal y el otro es la sala de juegos. Las otras 2 habitaciones estaban en el extremo del pasillo de arriba. Una tenía algunas cajas de almacenamiento y la otra estaba completamente vacía. Después de salir del trabajo a las 9, pasé por Wendy's de camino a casa y prácticamente me fui directo a la sala de juegos. Mañana no trabajaba, así que, qué mejor que jugar toda la noche. Me puse los auriculares y cargué Call of Duty, pero antes de que tuviera tiempo de entrar en una partida, creí oír algo que sonaba como un golpe en la puerta principal. Me quité los auriculares y escuché, pero al no oír nada y pensar que habrían vuelto a llamar si hubiera alguien, volví a mi juego. Pasaron probablemente unas 2 horas enteras y entonces lo oí de nuevo. Sonaba como un golpe o una puerta cerrándose o algo así, pero con los auriculares puestos y la puerta de mi habitación cerrada, era demasiado silencioso para que pudiera distinguirlo. Me levanté y abrí la puerta, mirando hacia el pasillo y esperando que ese sonido volviera a producirse. Sin embargo, después de un minuto, bajé las escaleras y miré por la puerta principal. No había nadie fuera de mi casa y todo parecía normal. Habiendo oído estos sonidos, obviamente me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave antes de volver a subir. Para ser un poco más cauto, esta vez dejé la puerta de mi habitación abierta, para que si volvía a ocurrir, quizás pudiera oírlo mejor. Me puse los auriculares de nuevo y seguí jugando. Jugué una ronda completa, como unos 20 minutos. Cuando la partida terminó y me recliné en mi silla, una figura pasó corriendo por la puerta abierta, justo al lado de mi campo de visión. Inmediatamente me quité los auriculares de un tirón y salté de mi silla, horrorizado y sin saber qué hacer. Me quedé mirando la puerta. No reuní el valor para moverme hasta pasados varios minutos. Sin embargo, cuando miré en el pasillo y, finalmente, en el resto de la casa, no había nadie, pero la puerta principal estaba abierta de nuevo. Cuando la policía vino e investigó, quedó claro que la persona se había estado escondiendo y muy probablemente viviendo en la habitación vacía. Hacía semanas, o quizás incluso meses, que no entraba allí. Así que, todo este tiempo, podría haber estado justo al otro lado de la pared, y yo no tenía ni idea. Da mucho miedo pensarlo, especialmente si me hubiera enfrentado a él. No se sabe qué habría hecho. Esto me pasó hace poco más de un año. Tengo 24 años y una casa adosada en los suburbios. Vivo solo, lo que para mí se vuelve muy aburrido, así que intento invitar a amigos siempre que puedo. Mis amigos más cercanos vienen un par de veces por semana y a veces incluso se quedan a dormir para escapar de las casas de sus padres. No tenía planes para esta noche, pero sí para el día siguiente con mi amiga Sarah, que se suponía que iba a venir para una noche de películas. Así que realmente solo estaba tratando de que pasara esta noche, esperando con ansias el día siguiente. Me fui a la cama temprano, como a las 9:15. En mitad de la noche, me desperté. Miré mi mesita de noche y vi que eran las 2 de la madrugada, pero la forma en que me desperté fue extraña. Mi corazón latía con fuerza por alguna razón y mi cerebro estaba muy alerta y consciente, como si algo estuviera sucediendo. Pensé que tal vez me había despertado de una pesadilla o algo así, hasta que oí un clic en el piso de abajo. Me incorporé. Una puerta se abrió lentamente con un chirrido y pude oír los pasos de alguien entrando en mi casa. Aunque aterrorizado, pensé que tenía que ser Sarah o uno de mis otros amigos, ya que todos tenían llaves de mi casa por si necesitaban un lugar donde quedarse. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, la abrí y salí al pasillo. Sarah. Nadie respondió. Esperé en el pasillo lo que pareció una eternidad, pero entonces una luz brillante parpadeó de repente, iluminando todo el piso de abajo. Un segundo después, un suave murmullo vino de la sala de estar. Quienquiera que fuera, había encendido la televisión. Por un momento, sentí alivio,
pensando que definitivamente era uno de mis amigos que había tomado demasiadas copas. Bajé las escaleras hacia la sala de estar y sentí que todo mi cuerpo se helaba en un instante. Un hombre desconocido estaba sentado en mi sofá, mirando la pantalla del televisor. Parecía tener unos 50 años, con el pelo negro, largo y ralo, y ropa sucia. Mientras lo miraba con miedo, él me miró y mostró una sonrisa torcida. Luego me hizo un gesto con la mano como si me invitara a sentarme en el sofá. Me di la vuelta y salí corriendo por la puerta principal. Golpeé la puerta de mi vecino hasta que me dejaron entrar y llamaron a la policía. Sin embargo, para cuando llegaron, él ya se había ido, ni rastro de él. Lo que es peor es que la policía no se lo tomó muy en serio, sugiriendo que probablemente era solo un vagabundo inofensivo que buscaba un lugar para dormir. A mi modo de ver, todo apunta a lo contrario. Forzó la cerradura de mi puerta, se sentó en mi sofá y encendió la televisión. Luego, ese enfermo me sonrió y me invitó a sentarme en el sofá. Creo que pudo haber sido un acosador o algo así, y ahora me cuesta incluso dormir por la noche cuando estoy solo, pensando que existe la posibilidad de que en realidad no esté solo. Mi amigo Derek y yo alquilamos una casa juntos. Sin embargo, él es bastante fiestero y a menudo se queda fuera hasta muy tarde o incluso duerme en casa de otros, así que muchas noches me quedo solo. Esta fue una de esas noches en las que Derek estaba en la discoteca o algo así. Así que, al tener la noche para mí, saqué un par de latas de cerveza al porche delantero y me senté en el banco columpio que habíamos puesto. Hacía buen tiempo y, siendo casi medianoche, la mayoría de la gente dormía y el vecindario estaba bastante tranquilo. Después de estar fuera un poco menos de una hora, una persona apareció caminando por la calle frente a las casas. Parecía un tipo grande y llevaba una sudadera con la capucha puesta sobre la cabeza, pero había algo raro en su forma de caminar. Estaba muy rígido, como si solo se movieran sus piernas y toda la parte superior de su cuerpo no lo hiciera. Cuando llegó a la parte de la carretera donde estaba mi casa, se detuvo y me miró. Esperé unos segundos a que dijera algo, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, en medio de la carretera, justo enfrente de mi casa, y me miró. Oye, amigo, ¿necesitas algo? Se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a subir por mi entrada. Me levanté del banco y le grité que se fuera, pero una vez que me di cuenta de que se estaba acercando bastante, entré corriendo y cerré la puerta con llave detrás de mí. Luego observé por la mirilla cómo el tipo llegaba hasta la puerta. Esperó otro segundo antes de sacar algo de debajo de su sudadera. Era difícil de ver desde la pequeña vista que tenía, pero parecía quizás un martillo o una palanca o algo así. Una vez que vi eso, supe lo que probablemente estaba a punto de suceder. Corrí escaleras arriba y me encerré en el dormitorio, marcando el 911 y tratando de estar en silencio. Podía oír cómo la madera se astillaba en la puerta de abajo mientras le suplicaba ayuda al operador. Luego hubo un fuerte golpe y silencio. La puerta rota balanceándose sobre sus bisagras era el único sonido. Esperé ansiosamente, solo asumiendo que oiría los pasos del tipo acercándose a la puerta del dormitorio en cualquier segundo. Pero los segundos se convirtieron en minutos hasta que oí un coche de policía entrar en mi entrada. Pensé en correr hacia los oficiales, pero el operador de repente me dijo por teléfono que me quedara donde estaba y esperara a que los policías llegaran a mí, así que me senté de nuevo. 30 segundos después, oigo a uno de los oficiales subiendo las escaleras, seguido de ellos gritando y disparando un taser. El tipo había estado parado justo afuera de la puerta del dormitorio, como si solo estuviera esperando a que yo la abriera. Fue arrestado y, aparentemente, estaba muy borracho, pero no tengo ni idea de quién era o por qué hizo lo que hizo. Por lo que me han dicho los oficiales, el tipo ni siquiera quiso decir por qué caminaba por la carretera o qué estaba haciendo allí. Todo lo que sé es que si hubiera abierto esa puerta, habría sido lo último que hiciera. Mi esposa y yo tomamos vacaciones anuales a diferentes lugares. Es nuestra forma de tomar un descanso de la vida cotidiana y también de pasar tiempo de calidad juntos. Este año habíamos reservado una cabaña en el estado de Washington. Estaba lejos y descrita en línea como tranquila y pacífica, alejada de cualquier otro lugar o persona. La mayor parte de nuestra vida transcurre en ciudades abarrotadas, así que esto nos sonaba genial. Cuando llegamos en avión, caminamos a una tienda de comestibles para comprar lo que necesitábamos y luego tomamos un taxi hasta la cabaña. No alquilamos un coche porque sabíamos que solo estaríamos allí 3 días, así que queríamos pasarlo solo en la cabaña, y si cambiábamos de opinión o necesitábamos algo más,
siempre podíamos pedir un Uber. El viaje en taxi fue de poco más de una hora desde el pueblo donde aterrizamos. La mayor parte del trayecto fue entre enormes cadenas montañosas y paisajes cubiertos de árboles. Fue realmente hermoso y nos emocionó a ambos por nuestra estancia. Luego, justo sobre las 7 de la tarde, llegamos a la cabaña. Estaba completamente sola en medio del bosque. Incluso el camino de entrada que conducía a ella no era mucho más que unas huellas de neumáticos en la tierra. Salimos y pagamos al taxi. Luego llevamos nuestras cosas adentro. La cabaña en sí era pequeña. Estaba la planta principal que tenía la cocina y la sala de estar, con una escalera que subía a un altillo que tenía la cama. El área de la cama en el altillo era baja, sin embargo, literalmente tenías que arrastrarte para meterte en la cama, algo así como las que verías en una casa diminuta. Como sea, desempacamos los comestibles e hicimos una cena muy rápida, ya que estábamos cansados del vuelo. Luego abrimos una botella de vino para instalarnos por la noche. Encendimos la chimenea y charlamos sobre lo mucho que esperábamos los próximos días. Eran alrededor de las 11 de la noche en este punto, y mientras hablábamos, ambos oímos de repente algo afuera. Alguien caminaba sobre la hierba cerca de la cabaña. Era fuerte, además, como si estuvieran muy cerca. Mi esposa se veía nerviosa, así que traté de poner cara de valiente y le dije que todo estaba bien. Me levanté y miré por la ventana. No fue hasta entonces que me di cuenta de lo oscuro que se había puesto afuera. Miré a mi alrededor, sin ver nada más que grandes árboles por todas partes y una oscuridad total a su alrededor. Le dije que no veía a nadie, luego fui a la puerta principal, la abrí, salí al porche y encendí las luces exteriores. Todo lo que realmente podía ver ahí fuera era una pequeña porción del camino de entrada, pero tampoco vi a nadie allí. El bosque estaba muy tranquilo y silencioso también, así que si todavía estuvieran caminando, sentí que habría podido oírlos. Volví adentro y le pregunté a mi esposa si seguía oyendo los pasos, pero dijo que el sonido no pareció desvanecerse, simplemente se detuvo de repente desde algún lugar detrás de la cabaña. Mi acto de valentía comenzaba a desmoronarse y le dije que subiera al altillo y se quedara en silencio mientras yo averiguaba qué estaba pasando. Di una vuelta y revisé todas las ventanas de nuevo, sin ver nada, así que volví a la puerta principal. Me estaba preparando para salir de nuevo cuando un golpe repentino sacudió la cabaña. Miré a mi esposa, que estaba mirando hacia el techo. Alguien estaba en el techo de la cabaña. Me quedé adentro y llamé a la policía, dándoles largas indicaciones sobre cómo llegar a la cabaña en la que estábamos. Durante la hora que tuvimos que esperar, ocasionalmente podíamos oír unos pocos pasos caminando por el techo de la cabaña. Sin embargo, unos 45 minutos después de la espera, oímos sus botas golpear el suelo, seguido de ellos alejándose tranquilamente. Miré por la ventana una vez más, viendo su silueta desaparecer en el bosque. La policía tomó nuestro informe y nos llevó a la ciudad, donde pasamos el resto de nuestras vacaciones. Lo que esa persona estaba haciendo a millas de distancia de la civilización, en medio de un bosque, es aterrador, viendo que probablemente estaban esperando a que nos fuéramos a la cama o saliéramos. Estamos agradecidos de haber salido de allí antes de que algo más pudiera haber sucedido. Soy hijo único y crecí en un pueblo pequeño. Mis padres eran muy trabajadores y a menudo tenían dificultades para pagar las facturas, por lo que solían trabajar muchas horas extras o incluso tenían varios trabajos. Debido a esto, me quedaba solo en casa con bastante frecuencia. Tenía 14 años en ese momento y esa noche tanto mi madre como mi padre trabajaban en el turno de cierre, así que estuve en casa solo desde después de la escuela hasta las 10 u 11. Para mantenerme ocupado, solía ver la televisión o dar paseos por el bosque detrás de nuestra casa. Después de llegar a casa de la escuela y tomar un refrigerio, salí y comencé a caminar por mi sendero habitual mientras aún había sol. Era un sendero de 2,5 millas a través del bosque en el que casi nunca había nadie más caminando. Extrañamente, sin embargo, a 1 milla de la caminata, vi a un tipo en el sendero más adelante. Estaba sentado con la espalda contra un árbol, con una chaqueta azul oscuro y una gorra de béisbol roja inclinada hacia abajo, cubriéndole los ojos y la mayor parte de la cara. Por la forma en que estaba encorvado, casi parecía que estaba durmiendo, así que seguí caminando, tratando de pasar junto a él en silencio. Sin embargo,
Cuando llegué a solo un par de pies de distancia, levantó la cabeza e instantáneamente cruzó la mirada conmigo. Sus ojos estaban cansados y rojos, y tenía este ceño fruncido perturbador, como si estuviera molesto o algo así. Mientras pasaba junto a él, comenzó a levantarse y, sintiendo algo extraño sobre él, comencé a caminar más rápido, básicamente trotando el resto del sendero de regreso a casa. No lo vi seguirme, pero cerré todas las puertas con llave por si acaso. De nuevo, solo tenía 14 años y, aunque estaba acostumbrado a estar solo en casa, todavía me asustaba con bastante facilidad. Me quedé adentro y revisé las ventanas una última vez antes de intentar distraerme viendo la televisión. Solo unos minutos después de encenderla, oí una voz en la puerta trasera. Puse la televisión en pausa y escuché a un hombre llamar varias veces, repitiendo la palabra hola. Me levanté y miré por el pasillo principal. El mismo tipo de la gorra roja y la chaqueta azul estaba parado en la puerta trasera, casi presionando su cara contra ella mientras intentaba mirar adentro. Rápidamente volví a la esquina, pero debió haberme visto porque inmediatamente dejó de llamar y, en cambio, comenzó a intentar forzar la puerta para abrirla. Me quedé paralizado en medio de la sala de estar, escuchando la puerta sacudirse hacia adelante y hacia atrás contra la cerradura. Sin embargo, después de varios intentos, se fue. Llamé a mis padres y ellos llamaron a la policía, pero nunca lo encontraron. Habiéndome seguido a casa e intentando entrar, solo puedo imaginar lo que intentaban hacerme.